Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana número 2, correspondiente a la unidad didáctica del taller de modelamiento de software. Como ya es costumbre, por favor, en el chat comiencen a colocar todos presentes. Gracias. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Perfecto. Esta semana vamos a ver todo lo que es software, todo lo que es software. Ya lo habíamos visto anteriormente un poquito, pero ahora lo vamos a hacer específicamente, ¿no? Nosotros conocemos a un software como que, ¿no? Que es el soporte lógico de un sistema informático, es la parte que nosotros de alguna u otra manera podemos utilizar para poder administrar, gestionar, hacer cambios y realizar, ¿no? Realizar modificaciones dentro de nuestro dispositivo o equipo informático. ¿Correcto? Esa es una de las grandes cosas que nosotros podemos ver. ¿Sí? Ahora, eh, una parte de este sistema de este sistema, por ejemplo, que se coloca dentro de la computadora, es intangible. Es decir, que no puede ser borrado, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, si de alguna otra manera yo tengo un sistema operativo, yo borro la mitad o borro determinado tipo de programas, el equipo no va a funcionar, ¿no? No es, a diferencia que en el hardware, sí es como al ser una parte material puede cambiarse, ¿no? O sea, una computadora puede funcionar, por ejemplo, con la mitad de la memoria, de repente con la mitad del disco duro que esté funcionando, ¿no? O sea, si hablamos de que todo el componente no funciona, ahí sí, ¿no? Pero si hablamos de un sistema operativo, sí, necesariamente tiene que estar todo correcto para que pueda funcionar. Ahora, cuando hablamos de software, pues vamos a hablar de cantidad, ¿no? De sistemas que vamos a poder encontrar, ya sean pues a través de juegos, ya sean sistemas operativos, ya sea para un aplicativo determinado, ya sea para cualquiera de estas cosas, ¿no? O sea, ese es lo más importante que puede haber, ¿no? Van desde un pequeño aplicativo que se puede instalar en un dispositivo, eh, vamos a ver, electrónico, que puede ser un reloj, que puede ser una lavadora, ¿no? Como que puede ser pues para un avión, como puede ser para el tren eléctrico que funciona a través de software, como puede ser para las naves espaciales que van, ¿no? Valga la redundancia, al espacio. ¿Correcto? Entonces, estos software son los que nos permiten poder realizar todas estas cosas. Ahora, ¿cuáles son las características deseables? Ojo, características deseables en un producto de software. O sea, ¿cuáles son estas características? Uno de ellos se le conoce como corrección. O sea, corrección no estamos hablando de modificación, estamos hablando de que este software deba cumplir un objetivo específico, es decir, por el cual fue construido. ¿No? Esa es una de las cosas principales que nosotros debemos tener dentro de nuestros objetivos, nuestras características principales cuando desarrollamos un software. Muchas veces nos dicen, oye, hay que realizar tal cosa, este software. Oye, pero hazlo nomás, la cosa es que funcione, ¿no? Y desde ahí estamos cometiendo ese gran error, esa gran falla. Hay veces el mismo cliente es el que nos dice, cuñado, que funcione, no me interesa. Lo digo por experiencia. Y eso no es el hecho. El hecho es de que ese objetivo por el cual ustedes fueron contratados para realizar ese software tiene que ser cumplido. Por más que la persona que los contrató les diga, no háganlo así, háganlo de cualquier forma, no pueden hacerlo, porque también se maneja la imagen de ustedes. Ojo, se maneja la imagen de ustedes y ustedes deben trabajar desde ese punto de vista.
Esa es parte de la ética, parte de la profesión que tenemos cada uno de nosotros. Realicen esas cosas. Usabilidad, ¿no? Otra de las características deseables, ojo, no estamos diciendo que tienen que ser, pero son las características deseables de un producto de software, o sea, un producto que nosotros vamos a realizar, ¿correcto? Entonces, una de esas es la usabilidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que sea fácil de aprender, o sea, que sea fácil de ser utilizado, que los formularios que a mí me presenten con los campos que yo deba llenar sean tan amigables, sean tan fáciles de utilizar, que no me creen ningún tipo de dificultad. He tenido la oportunidad, de repente ustedes mismos, cuando han tenido que llenar un formulario virtual o han tenido que llenar han tenido que llenar datos cuando se han querido inscribir en una determinada pregunta, N cantidad de cosas. Adicionalmente a eso, también, ¿no? Adicionalmente a eso, para poder acceder a un determinado fin, están ustedes, pucha, que como locos, en cualquier lado. ¿Ya? Un momentito. Usabilidad, ¿no? Hablábamos de que sea fácil de aprender, que sea fácil de utilizar, ¿no? Que no existan, digamos, esos laberintos para poder accesar. Muchas veces, lo digo por experiencia, he visto algunos sistemas, ¿correcto? En las cuales para poder imprimir determinado recibo tengo que utilizar como cerca de 20 clics, clics por un lado, clics por otro lado, clics por acá, clics por allá. Y pucha que, la verdad, perdón, la verdad, en vez de hacer las cosas bien, salen las cosas mal. Porque el usuario, que es el que realmente utiliza las cosas, se aburre. Porque ustedes desarrollan un software para el usuario, no desarrollan un software para ustedes. Entonces, desde ahí ya comienzan los problemas, ¿correcto? Entonces, esa es la situación, ¿ya? Esa es una de las situaciones que puede existir, ¿no? Que se tengan que trabajar, ¿correcto? Profesor, disculpe, está compartiendo pantalla. Sí, no se ve. No, no se ve, profesor. A ver. Ya, a ver, No, gracias, profe, no se gracias. ve. Ya, listo. A ver. Ahora, Ahora sí, profesor. ahora se está Bien, viendo. profe. Ya, Ahora sí. listo, gracias. Está en lo que era la usabilidad, ¿no? De ahí tenemos seguridad. ¿A qué nos referimos con seguridad? Nos referimos a que el desarrollo de estos software no sean fáciles de ser penetrados. Es decir, que no exista vulnerabilidades con respecto al software. Es decir, que la información que nosotros podemos enviar, recibir y todas estas cosas, ¿sí? Sean, sean de una manera segura. Nosotros ya hemos estudiado seguridad informática. Sabemos de alguna u otra manera cómo evitar estos ataques, ¿no? Los famosos ataques por DNS, ¿correcto? Evitar de que existan algunos boots que se puedan registrar, hacer que el software donde nosotros lo instalemos cuenten con todas las medidas de seguridad. Si este software va a trabajar de forma alámbrica o inalámbrica, si es que trabaja de forma inalámbrica, cada qué tiempo va a ser una reconexión a base de datos, ¿correcto? Ver de que de repente más adelante existe control, ver que la accesibilidad que tengan cada uno de los usuarios corresponda al nivel que le corresponde.
valga la redundancia. Es decir, que si yo soy gerente general, yo no voy a ver lo que hace el empleado, y lo que hace el empleado no puede ver la información que hace el gerente general. O sea, tienen que existir niveles de seguridad, que estos software no sean penetrables, que cumplan los parámetros y las arquitecturas cuando uno empieza a desarrollar software. O sea, toda esta envergadura, todas estas cosas deben hacerse y se deben realizar de esta forma. ¿Correcto? ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? De ahí viene flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad, entonces nos dice acá que puede ser modificado por los desarrolladores. Ojo, ¿ya? Entonces, a ver, un ratito. ¿No? O sea, por ejemplo, es como si ustedes desarrollan un trabajo cualesquiera y por A o B motivo ya no lo pueden continuar o se retiran o se van a otro lugar, pero este trabajo lo tiene que recoger o adaptar otra nueva persona con las mismas características, los mismos conocimientos que usted tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que estas nuevas personas tienen que poder tener el conocimiento o la facilidad de poder trabajarlo y que no se haga complicado. Si nosotros cuando desarrollamos un software seguimos los patrones establecidos, porque hay patrones, hay procedimientos establecidos en los cuales nos permite a nosotros poder trabajar con capas, ¿no? Nos permite poder trabajar con parámetros, y nosotros trabajamos de esa forma estándar. Cualquiera o cualquier desarrollador que pueda llegar, entonces no va a tener ningún tipo de problema, ¿correcto? No va a tener ningún tipo de problema en decir, yo lo puedo resolver, o va a decir, sabes una cosa, este programa es una champaña, hay que hacerlo de nuevo. ¿Correcto? Entonces, son algunas de las características deseables. No estamos hablando que sean, porque la verdad casi no se pueden cumplir esto, ¿no? Y por último, es la portabilidad, que también es recontra súper importante. ¿Qué significa la portabilidad, no? Que yo lo puedo llevar a cualquier lugar. Y cuando yo digo cualquier lugar, estamos hablando que se pueda instalar en cualquier dispositivo. Es decir, mi aplicativo se puede instalar en una plataforma Windows y funciona perfectamente. Puedo trabajar con Windows XP, puedo trabajar con Windows 7, puede trabajar con Windows 8, puede trabajar con Windows 10 y puede trabajar con Windows 11. No hay ningún problema, o sea, soporta todas estas características. Ah, muy bien, es portable. Pero no solamente en Windows, también puede trabajar en Linux. Mi software se puede instalar en Mandriva, en Red Hat, ¿no? En SUSE, o sea, puedo trabajar en cualquier versión de Linux y no tengo ningún problema. Pucha, que tu software es monstruísimo. Pero peor todavía, señores, mi software puede ser instalado en Android, puede ser instalado en iOS y no voy a tener ningún tipo de problema. Entonces, estamos hablando de que este software, ¿no? Tiene una característica pues inmensa, o sea, estamos hablando de que sí es factible. Entonces, hablamos de que este software tiene una portabilidad de las tremendas, ¿no? O sea, se dan cuenta, o sea, estas son las características deseables, o sea, un software debería ser así, debería, ¿correcto? Ahora, que si se cumple o no se cumple, ya esa es otra cosa. Pero ustedes al menos pueden decir que el software que en algún momento ustedes lo hagan tiene que ser de tipo corrección, ¿correcto? Pues usabilidad, que sea fácil de aprender, que el usuario no se maree utilizando el software. Seguridad ya eso por defecto es algo que siempre van a tener que ver porque es parte del proceso de desarrollo, ¿no? Y de repente por ahí alguna portabilidad, ¿no? Flexibilidad tal vez no, porque no lo pueden trabajar de esa forma, pero la idea es que se trabaje así.
¿correcto? Ahora, sin embargo, acá viene el sin embargo, no todos los productos de software cumplen con estos requisitos, ya que dependiendo del uso que se les dará, cada uno de ellos van a priorizar algo, ¿correcto? Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? El software de una lavadora no requiere priorizar la seguridad, ya que no protege ningún tipo de información, y eso es verdad. Pero creo, no puedo aseverar, pero la gran mayoría de ustedes tienen una lavadora eléctrica, tienen un horno de microondas, tienen televisores, ¿correcto? Tienen televisores. Y cada uno de ellos tiene su software especial. Todos tienen su pequeño software, las refrigeradoras, en las cuales nos permiten a nosotros poder grabar. Ya hemos visto anteriormente, ¿no?, que hay software que son cerrados, que solamente se programan una vez. A ellos, a estos pequeños software, no les interesa mucho salvaguardar la información, o sea, la seguridad no es importante. Lo que sí es importante, digamos, en esta opción son dos puntos. El objetivo, o sea, para qué fueron hechos, y la usabilidad, o sea, que sea fácil utilizarlo. Imagínense ustedes querer configurar su lavadora y es recontra complicado. No lo van a utilizar. No, para estar programando muy difícil, no, mejor lo hago a mano. Puede ser, sí, como puede ser, no. No digo yo uno ni digo lo otro, ¿correcto? Entonces, esta situación va de la mano, ¿no? Esto es una idea, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver también el objetivo por el cual fue creado el software. Entonces, cada uno de ellos va a tener una característica especial. Es igualito, por ejemplo, ustedes tienen su laptop, tienen su computadora. El objetivo principal del setup, no estamos hablando del disco duro, porque el disco duro, la función principal es salvaguardar la información que tiene. Pero el setup, la función principal que tiene es simplemente guardar la configuración de todos los dispositivos que pueden estar conectados a tu computadora. Vamos a ver ahora las características normales de un software que ya lo hemos venido utilizando, que lo hemos visto. Tenemos los software del sistema, a todos aquellos que nosotros conocemos como sistema operativo, aquellos que se encargan de administrar y gestionar un dispositivo, puede ser móvil como puede ser estático. Si hablamos de celulares, tenemos el Android, tenemos el iOS, ¿correcto? Si hablamos de equipos de cómputo, o sea, desktop o laptop, podemos hablar de Linux, podemos hablar de Unix. Hablamos de iOS, también nos permite poder trabajar las famosas Mac. Si hablamos de MyFrame, podemos hablar del OS2, que es de IBM, ¿no? El Network, podemos hablar del AOSBS, sistemas operativos que son exclusivamente para MyFrame, que pueden trabajar bajo las plataformas de Windows, pueden trabajar bajo las plataformas de Linux, o sea, no hay ningún problema. Ustedes saben que existen dos tipos de sistemas operativos, los que son multiusuario, aquel que se encarga de alguna u otra manera poder administrar un conjunto de dispositivos conectados a una red bajo el dominio principal de este servidor, que es el que me va a permitir controlar muchas cosas. Ustedes saben muy bien que yo puedo restringir el acceso a Internet a determinado tipo de computadoras y eso lo hago a través de un GPO o el GPO, que es un aplicativo que viene dentro del sistema operativo Windows o Linux. Puedo permitirme dar el lujo de decir que ninguna computadora que esté conectada en red bajo mi servidor funcione en sus puertos USB. Es decir, nadie, o sea, cualquiera puede introducir un USB, pero no pueden ni grabar ni pueden leer porque yo, desde el punto de vista de mi servidor, estoy diciendo. O de repente decirle, pueden ingresar a internet, ver páginas web, pero no pueden utilizar Facebook, no pueden utilizar Instagram y no pueden utilizar, por ejemplo, YouTube. Les restringo, ¿no? Porque eso normalmente los sistemas operativos o los servidores del sistema operativo me permiten gestionar todo este tipo de cosas, ¿no? Que eso deben haberlo visto en software de servidores el año pasado.
tenemos, como le dije, distintos tipos de sistemas operativos que nos permiten poder trabajar dentro de ellos, ¿correcto? Adicionalmente a estos software, como les decía, vienen aplicativos que me permiten tener una buena gestión con respecto a los equipos, como es en el caso, por ejemplo, para poder particionar el disco, un FDX, ¿no? Que es el comando para formatear, el comando para crear directorios, explorar, eh, aplicativos de diagnóstico que me permite saber si realmente el sistema operativo está funcionando bien, el disco duro, si los USB están trabajando correctamente, etcétera, 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 ¿no? Se dan cuenta toda esta situación que uno puede ver, entonces uno tiene, ¿no? Entonces todo eso te lo da los software del sistema. De ahí tenemos los software de programación, estamos haciendo un resumen, ¿correcto? Son todas aquellas aplicaciones y herramientas que utilizan los desarrolladores, o sea, los programadores, ¿no? Ya no antes se les denominaba programador, ahora se les conocen como desarrolladores porque ellos desarrollan el software, ¿no? Van a escribir el software, obviamente utilizando los modelados, los planos que hace el diseñador. Entonces, estos software son unos IDE, son unos software integrados que me permite a mí poder escribir el software, me permite escribir el software. Asimismo, tiene un compilador en línea que me permite saber si la sintaxis que yo voy escribiendo, o sea, las instrucciones o los comandos, son los correctos. ¿Estamos? Hasta ahí estamos yendo bien. Adicionalmente, este IDE, este software, me permite compilar, vamos a hablar de ejecutar primeramente, me permite ejecutar, es decir, genera una simulación de un software ya determinado para ver si está funcionando o no está funcionando correctamente. Ojo, hablamos de función, no que sea por el fin que hemos realizado. Y por último, me permite compilar, es decir, convertir el lenguaje por el cual yo estoy trabajando a un lenguaje binario, es decir, a ceros y unos, y convertirlo en un archivo ejecutable o un archivo exe. Ustedes lo están viendo ahorita por .NET, están trabajando creo ya con C#, ¿no? Entonces ustedes están viendo, por ejemplo, ese es un IDE integrado, es decir, contiene distintos tipos de programas o aplicativos en uno solo, ¿no? Contienen editores de texto, que es donde ustedes escriben, contiene los compiladores, contiene los intérpretes, ¿no? Los depuradores, es decir, que cuando hay error me permite modificar, ¿no? Y todos estos IDEs, que se le conoce como entorno de desarrollo, son los que hacen de que cada lenguaje de programación se pueda trabajar de esa forma. Tenemos el NetBeans, que también es un IDE que me permite desarrollar en Java o en Java, ¿no? También me permite trabajar en lo que es PHP. Tenemos el IntelliJ, que también es otro software, ¿no? que es integrado, es otro IDE que es integrado, que permite trabajar PHP, que permite trabajar Java, que permite trabajar inclusive el jQuery. Tenemos el Spider también es otro IDE que me permite poder trabajar Python, ¿correcto? O sea, existen infinidad de programas, dependiendo del programa que nosotros queramos realizar o queramos desarrollar, vamos a utilizar uno de estos software, ¿no? De preferencia es un IDE donde tienen todos estos datos integrados. De ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tener los software de aplicación. ¿Qué es este software de aplicación? ¿No? Este software de aplicación son los programas que realmente utilizamos diariamente, ¿no? Como tareas dentro de una computadora. Todos los días utilizo el Word. Ah, este es un software de aplicación. Todos los días utilizo el Excel. Es un software de aplicación. O de repente, en una empresa un poquito más avanzada, utilizo el SPSS, que es un software estadístico. También es de uso exclusivo, solamente para un determinado fin. O de repente por ahí utilizo el AutoCAD o utilizo el CorelDRAW, ¿no? O sea, son software exclusivamente
específicos para un determinado fin, ¿no? A esto se les conoce como software de aplicación. De repente dirá, profesor, pero yo no utilizo nada de eso, yo solamente utilizo el Photoshop. Perfecto, pero ese es un software de aplicación que te permite hacer diseño, creo que es para diseño o generar pancartas, algo por el estilo. Desconozco, no manejo mucho esto, ¿no? O de repente por ahí miran, profesor, yo solamente utilizo este software que es para edición de video. Perfecto, pero ese es exclusivamente para edición de video, ¿no? Solamente la función principal es editar video. De ahí vemos lo que es el desarrollo, ¿no? Dado que el software es un soporte lógico y no un objeto, ojo, por si acaso, no es algo tangible, no es algo que se toca, ¿no? El software no se fabrica, porque nosotros no fabricamos software, porque no es un objeto, sino que se desarrolla. Por eso es que se hablan de desarrolladores, ¿no? El desarrollador puede ser un programador o un equipo que se encarga de realizar todas estas cosas. Ahora, todo este equipo debe tener una misma visión, un mismo horizonte. Aquí hablamos del trabajo en equipo, trabajamos del conjunto de personas por las cuales nosotros tenemos que desarrollar y hacer estas cosas. Ojo, ya, eh, tenemos que tener reuniones constantes en las cuales va a haber, existe discusiones con respecto a esto. Discusiones con todas estas cosas, donde vamos a tratar de alguna u otra manera, ojo, no imponer, sino tratar de sustentar de acuerdo a nuestras necesidades lo que nosotros queremos colocar. Ojo, acuérdate, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, ¿no? La idea, la idea es de que, ¿qué cosa es lo que sucede? Y normalmente cuando nosotros nos reunimos y tenemos esas, eh, ¿cómo les digo? Discusiones, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nosotros tenemos? Entonces, hay veces cuando nosotros discutimos, no, esto tiene que ser así, y queremos, hay veces, imponer. Las ideas no se imponen, las ideas se exponen. Y en este equipo de desarrollo, como les digo, el trabajo en equipo es primordial. Las cosas que ustedes realizan es primordial. ¿Quieren hacer algo? Bacán. Conversen, discutan. Nadie dice que no discutan, pero las cosas tienen que ser sustentadas. Por eso yo les digo, ¿no? Un sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Y de acuerdo a eso, tiene que haber un consenso. No es que porque yo dije y sustenté debe ser así, no. Entonces, si existen varios puntos, se lleva a votación. Y democracia, el que gana, de esa forma será. Ahora, que si se hace de esa forma y está mal, pero fue por democracia, no porque realmente tú quisiste hacer. Lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación, digamos, está formado por símbolos, por reglas, por semánticas, ¿no? Que nos permite poder convertir, desarrollar procedimientos establecidos en el mundo real en lenguaje de máquina. Por ejemplo, yo todos los días tengo que calcular o tengo que sumar los productos que voy vendiendo. Esto de acá es lo que sucede. Yo simplemente automatizo a través de un lector de código de barras y cada vez que yo le paso un producto, automáticamente lo va sumando, ¿no? Y me evito yo estar escribiendo y estar sumando al final, ¿no? Ahora, ¿voy a utilizar símbolos? Sí. ¿Reglas? ¿Correcto? Sí. La sintaxis y la semántica, ¿no? Todas, cada uno de estos lenguajes de programación tiene su propia semántica. Es decir, oye, yo sé C Sharp, perfecto, pero con eso no significa que diga yo sé Java, ¿no? Que podrá tener algún parecido, puede tenerlo, pero no necesariamente son iguales. No, yo conozco Python. Ah, porque conoces Python, conoces C, conoces C Sharp, conoces Java. No, así no funciona.
Cada uno tiene su propia semántica, cada uno tiene su propia estructura, ¿correcto? Ya ustedes más adelante van a ver cuando vean la diferencia entre el C Sharp, cuando llega con Java o Python o el lenguaje con el cual van a trabajar. Ahora, los lenguajes de programación se caracterizan, ¿no? Es un lenguaje de programación que está formado por variables y vectores. ¿Qué es una variable? A mí me preguntaban, ¿no? ¿Qué es una variable? Las variables son espacios de memoria. Una variable, ¿correcto? Es un espacio de memoria. Todo esto es mi memoria. Por ejemplo, voy a cambiar el color para poderlo apreciar mejor. Vamos a hacerlo acá. Todo esto es mi memoria. Y una variable es un punto, ¿correcto? En la memoria que tiene o que se almacena un determinado valor o dato. Edad. Ah, ya. Esta es mi variable edad y aquí se guardó. Esa es una variable. Un espacio de memoria. ¿Correcto? Es un contenedor. Pero cuando hablamos de un vector, también es un espacio de memoria, pero guarda un conjunto de datos. ¿Correcto? En donde yo puedo tener edad, dirección, distrito y nombre, que va a variar. Entonces, pero también es un espacio de memoria, pero es un conjunto de espacios de memoria. Entonces, lo que nosotros debemos diferenciar es de que una variable es un solo espacio de memoria que contiene un valor. Pero cuando yo hablo de un vector, un array, una matriz, que ya después vamos a ver, o ustedes lo van a ver en lógica de programación, es un conjunto de todas esas cosas que va a permitir que se almacene la información dentro de eso. ¿Correcto? ¿Ya? Por si acaso. Listo. Continuamos. ¿Qué más viene? ¿No? Nos habla de que condicionales. Ya nosotros estamos viendo condicionales, bueno, no sé si ustedes están viendo lógica de programación, ¿no? Pero ¿qué cosas son estas condicionales? ¿No? Son premisas, ¿no? Necesarias para que se pueda ejecutar el programa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo puedo decirle, yo puedo agarrar y hacer un reporte. Yo quiero realizar un reporte, digamos, en la semana 18 de este año, y yo digo, quiero sacar una relación de todos mis estudiantes y aquellos que tengan más de 12.5 aparezca en observación aprobado y aquellos que tengan menos de eso desaprobado. Entonces, ¿cuál va a ser la premisa? Que yo voy a preguntar, ¿no? El alumno tal, su promedio de nota es mayor que 12.5, sí, aprobado. Caso contrario, te dirá desaprobado. Entonces, todo lenguaje de programación trabaja con estas condicionales. Todo, no existe ningún lenguaje de programación que no tenga estas condicionales. Y si no la tiene, entonces estamos hablando que no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje, pero de otro tipo. Por ejemplo, HTML es un lenguaje, pero es un lenguaje de marcas. Programa sí me permite programar, pero utilizo otros scripts para poder desarrollar estas condicionales, como es el JavaScript, el jQuery, ¿no? El Arcade, etcétera, etcétera. ¿Qué más tiene este lenguaje de programación? Tiene bucles o los famosos loops. ¿Qué significa? Que son códigos redundantes que se ejecutan constantemente hasta que se cumpla una premisa o se cumpla una condición. Por ejemplo, yo puedo, como les decía anteriormente, ¿no? Yo voy a ejecutar un determinado tipo de instrucciones, todas estas instrucciones yo lo voy a realizar. ¿Hasta cuándo, no? Y esto van a dar vuelta y vuelta, van a dar vuelta y vuelta. ¿Y hasta cuándo se va a ejecutar? Se va a ejecutar hasta cuando ya no haya archivos. Cuando ya no tenga nada que leer, se acaba. Leo el primer registro, sí existe. Entonces, ejecuto toda mi operación y regreso. Pregunto, ¿hay otro registro? Si hay otro registro. Y vuelvo a ejecutar y hago todo. Y así sucesivamente hasta que llegue al final. Leo esto de acá, pregunto, ¿hay otro registro? ¿No? Ya no hay. Entonces regreso, ejecuto y salgo.
porque ya no hay más registro, ¿no? A eso es a lo que nosotros llamamos bucleo loop. Es decir, ejecuto una o varias instrucciones que puedan haber en un determinado método, en un determinado lugar, hasta que se cumpla la condición. Una vez que se cumpla la condición, automáticamente todo ese conjunto de instrucciones ya no se realizan, ¿no? Porque ya hemos salido de este lado. ¿Qué más tiene? Funciones. ¿Qué es una función, no? Ya ustedes deben haberlo visto, pero de todas maneras yo lo hago recordar rápidamente. Una función es un bloque, es un conjunto de instrucciones. Así cuando ustedes le hacen doble, no sé cómo estarán trabajando todavía en C#, ¿no? Cuando le hacen a un control, le hacen doble clic y entran a un pequeño módulo. Entonces, ahí ustedes van a colocar una cierta cantidad de sentencias, instrucciones de programación. Y cada vez que se llame a esa función, se va a ejecutar lo que hay ahí adentro. Por ejemplo, yo puedo crear una función que me calcule la fecha de nacimiento. Entonces yo llamo a la función y le envío mi fecha de nacimiento. Entonces cuando llegue a esta función, esa función lo único que hará será un proceso matemático donde capture la fecha del día, ¿no? Extraiga su año, extraiga la fecha que le estoy enviando de nacimiento, que debería ser la mía, y hago una operación matemática de resta, en la cual por diferencia yo devuelvo la fecha de nacimiento, ¿no? O sea, perdón, devuelvo la cantidad de años. Pero profesor, esa es una vez. No, casualmente las funciones se utilizan para que se ejecuten las veces que quieran. Llevo otro registro y también me dice, por favor, introduzca la fecha de nacimiento de esta persona. Yo introduzco la fecha de nacimiento internamente, ¿no? El sistema llamará a esa función, hará el cálculo, regresará la edad y la edad pintará en el formulario, terminaré de llenar los datos y se acabó. Viene otro usuario y carga también la fecha de nacimiento. Al cargar esta fecha de nacimiento, el sistema automáticamente enviará esa fecha a esta función, hará el cálculo, devolverá la cantidad de años y lo pintará. Y así sucesivamente todo el tiempo que tengan que realizar. ¿Correcto? Por sacar. Todo eso lo tienen que ver ustedes en lógica de programación, pero de todas maneras me permito poder, ¿no? Ahora, ¿qué más hace el software? El software, como ya he sabido de ustedes, permite la interacción con el hardware. Ustedes han visto, lo han visto el año pasado en lo que es instalación, creo, o mantenimiento de computadoras, cuando instalan los famosos drivers, ¿no? Estos drivers, ¿qué es lo que hacen? Son aplicativos, son software que permiten que de alguna u otra manera este componente físico se vea accesado con, se ve accesado con mi computadora. Voy a instalar una impresora. Ustedes saben que ahorita en estos momentos existe el famoso plug and play, ¿no? O sea, que tú conectas y automáticamente funciona. Pero como que también hay hardware que ustedes instalan y no lo reconoce y hay que instalarle su driver, que pueden ser tarjetas de sonido, que pueden ser tarjetas de video, que pueden ser memorias, discos, pueden ser impresoras, escáner, puede ser cualquier tipo de dispositivo. Entonces, estos software, estos famosos drivers, que son software, permiten de que exista una interacción entre el sistema operativo y este hardware. Actualizaciones. Bueno, una de las cosas que es importante dentro de estos software es que todos estos sistemas operativos, por ejemplo, ¿no? Sistemas operativos, nos permitan ser actualizados. Para la gran mayoría que tiene Windows, ¿no? Cada cierto tiempo les aparece un mensaje, tienen ustedes archivos que actualizar, ¿sí o no? Entonces, estas actualizaciones que realiza Windows es porque vieron de alguna u otra manera que existen fallas dentro del sistema. Entonces, encontraron algunas vulnerabilidades. Entonces, estas vulnerabilidades deben ser modificadas a través de estas actualizaciones, ¿no? Los famosos upgrades, todos estos upgrades que ustedes utilizan
No solamente en lo que es Windows, también puede estar para Office, puede estar para el PDF, que siempre nos pide ir actualizando. Instalación. Bueno, que la instalación del software es el proceso por el cual el software se integra a un sistema operativo, es decir, va a funcionar, ¿correcto? La instalación también tiene cierto tipo de parámetros, ¿no? Si va a ser, como les dije anteriormente, cuáles son los niveles de seguridad que va a tener este software. Si mi software contempla de que sea instalado en una computadora con un determinado número, dirección IP, por ejemplo, ¿no? Y digo, no, esta máquina, si el software para que funcione tiene que trabajar con esta dirección IP. Si no le pongo esta dirección IP, no trabaja en ninguna máquina. Entonces, así también evito que me estén pirateando el software de un lugar a otro. Controles que de repente ya nosotros lo iremos a ver más adelantado cuando toque programación Java. El software libre. Creo que la gran mayoría de ustedes trabaja con software libre. Espero que trabajen con software libre. Aquellos que no utilizan licencia. ¿Correcto? Aquellos que no utilizan licencia. No estamos hablando de aquellos software que ustedes craquean y lo trabajan dentro de su casa. Eso se denominan software pirata. El software libre tiene la peculiaridad de que ustedes cuando lo bajan, ¿no? Y obviamente están bajo la licencia de GNU, ustedes pueden bajar también el código fuente. ¿Qué es el código fuente? El código fuente es aquella sintaxis que ustedes escriben. Ahorita, por ejemplo, están trabajando en C#, ustedes están colocando, pues, ¿no? De repente, A igual a 0.5. O sea, todos esos códigos que ustedes escriben, a eso se le conoce como código fuente. Entonces, normalmente un software libre viene acompañado de su código fuente, el cual permite que muchos desarrolladores puedan mejorarlo, ¿no? Y bueno, obviamente si utiliza lo mismo no lo puede vender, pero si tú haces mejoras significativas lo puedes vender. Linux, por ejemplo, cuando ustedes bajan Linux viene con todo su código fuente, en las cuales ustedes pueden hacer las modificaciones del caso. Hay muchas empresas, como el caso de Red Hat, ha bajado, tiene el kernel de Linux, pero ellos han hecho mejoras significativas y ellos venden. El Mandriva es gratis, pero el Red Hat, por ejemplo, ellos lo venden. ¿Por qué? Porque hay otros niveles significativos que ellos han realizado para que esto funcione mucho mejor. ¿Correcto? Por si acaso, ¿no? A lo que me refiero con el software. Mantenimiento. Al igual que las actualizaciones, el mantenimiento es necesario en todo software. ¿Y a qué le decimos nosotros mantenimiento? Oye, voy a hacer el mantenimiento a mi máquina. ¿Qué significa? Que le voy a hacer una limpieza general, que de repente voy a hacer mejoras porque va fallando. Voy a formatear mi disco duro. Perfecto, formateas tu disco duro porque de repente está demasiado cargado, está demasiado pesado. Has instalado tantos programas que cuando los desinstalas de todas maneras quedan grabados estas situaciones, tienes demasiados cookies, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo necesito hacer un mantenimiento. A los programas también se les hace un mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento se le hacen a los programas? Mejoras, mejoras, ¿no? Cuando se trabaja dentro de una institución o dentro de una empresa, o sea, cuando tú eres parte de la empresa, constantemente tú vas revisando los software, vas conversando constantemente con todos aquellos trabajadores y dices, oye, ¿sabes una cosa? ¿Me puedes hacer otro reporte diferente a esto? Entonces lo que tú estás haciendo es una mejora, no estás modificando lo que tú has hecho que estaba mal. Y eso es lo que yo les decía a ustedes, ¿no? Y siempre les digo, acostúmbrense que los llamen a ustedes por mantenimiento. Que no los llamen porque le dicen, tu programa no funciona, tu programa se para colgando, tu programa no sirve. Esa es parte de la imagen. Que los llamen a ustedes, que el dueño los llame, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Oye, mira, ¿te acuerdas tu programita? Sí, mira, yo quiero ahora quiero que ahora le incrementes tal cosa, tal cosa, tal cosa y hagas mejoras. Ajá, ya, eso te va a costar tanto. Y correcto, y transan y quedan excelentes. Pero, ¿cuál diferencia hay que le llamen a usted y le digan, oye, sí, hola, oye, tu programa para fallando, tu programa se para colgando?
mis trabajadores no pueden continuar porque tienen que estar reiniciando a cada rato otro programa. Imagínense, ¿no? Entonces, esa es la idea de un mantenimiento. Y listo. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Están en clase? Hola. Preguntas, por favor, respondan sí, no. Sí, Ninguna, profesor. A ver, que me dijo sí. ¿Alguna pregunta? A ver, dime. Ah, me dijo sí, sí están. A ver, el resto, por favor, el resto. Quiero escucharlos al resto. Todo claro con respecto a lo que eso. No, es sobre algo sencillo, algo fácil. Listo. Entonces, señores, todo ha sido hasta el día de hoy. Gracias.